El pacto oscuro de mi abuelo. Mi familia lleva años escondiendo esta historia, como si el simple hecho de hablar de ella pudiera desatar algo terrible. Pero yo no soy como ellos. No tengo miedo. Así que, aquí va. Mi abuelo era un hombre rico, poderoso, admirado por todos. Pero su fortuna no vino de trabajo duro, ni de suerte, como siempre nos dijeron. Y cuando murió, todo se derrumbó. Mi papá y mis tíos pelearon como buitres por su dinero. Lo desperdiciaron todo. Y lo que quedó fue apenas un rastro de lo que alguna vez fue. Mi padre logró salvar algo, pero nunca volvió a ser el mismo. Desde niño, me contaron cuentos gloriosos sobre él, pero yo siempre supe que había algo más, algo oscuro. Y un día, harto del misterio, fui directo con mi papá. ¿El abuelo dejó algo? ¿Un diario? ¿Una carta? ¿Algo que explique cómo lo hizo? Me miró como si estuviera loco. Lo que hay está en el sótano. Pero no pierdas tu tiempo. No encontrarás nada. Bajé al sótano esa misma tarde. Entre el polvo, el moho y las cajas viejas, lo encontré. Un pequeño cuaderno de cuero, oculto en el bolsillo de un pantalón viejo. Diario de un hombre que buscó su destino, decía la primera página. Esa noche, encerrado en mi cuarto, lo leí todo de una sola vez. Y supe que mi abuelo no solo había sido un hombre ambicioso, sino alguien dispuesto a hacer lo impensable. Esto no es solo su historia, es el inicio de todo. Y te lo contaré como él lo vivió. Bueno, él era un joven ambicioso, hijo de inmigrantes libaneses que llegaron a México con nada más que sueños y determinación. Mis padres eran trabajadores incansables. Construyeron su primera tienda con lo poco que trajeron y siempre me repetían: haz que nuestro esfuerzo valga la pena. No era suficiente sobrevivir. Yo quería más. Quería ser grande, tan grande que mi nombre resonara mucho después de que muriera. Mis amigos, Hassan, Farid y yo, compartíamos esa hambre por algo más. Los tres éramos inseparables, soñadores y quizás un poco imprudentes. Fue Hassan quien una noche nos dijo algo que cambiaría nuestras vidas. ¿Sabían que el amigo de mi padre, Bahir, tiene una fortuna inmensa? Pero no la hizo trabajando. Nos miramos intrigados. ¿Entonces cómo lo logró?, pregunté, inclinándome hacia él. Hassan bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Dicen que fue gracias a un djinn. Nos reímos, claro. Parecía un cuento de viejas. Pero Hassan insistió. No es un chiste. Mi padre dice que los djinns son reales, espíritus antiguos. Pueden darte lo que quieras, pero siempre hay un precio. Yo, por supuesto, no podía dejar pasar algo así. ¿Crees que Bahir nos contaría cómo lo hizo? Y así fue como terminamos cenando con Bahir en su casa. Una mansión tan lujosa que parecía sacada de un cuento de hadas. Él era un hombre carismático, con una sonrisa afilada como una daga y una mirada que parecía atravesarte. Durante la cena no pude evitar preguntarle directamente: Bahir, ¿es cierto lo que dicen? ¿Que tu fortuna viene de un djinn? Su sonrisa desapareció y la habitación se llenó de un silencio incómodo. Pero después de un momento, asintió. Es cierto, pero no es algo que recomiendo a nadie. Nos contó su historia, cómo había hecho un pacto con un djinn, un espíritu de fuego que le había dado todo lo que deseaba. Los djinns son poderosos, pero peligrosos, dijo, su voz más seria de lo que había sido toda la noche. Son libres, y si no haces todo a la perfección, te destruirán. Mis amigos y yo lo miramos, fascinados y aterrados a partes iguales. ¿Y cómo se hace?, preguntó Farid, sin poder contenerse. Bahir negó con la cabeza. No se los diré. Si realmente quieren hacerlo, tendrán que buscarlo ustedes mismos. Pero recuerden esto, los djinns no son amigos. Si los llaman, estarán jugando con fuego, y ese fuego puede consumirlos. Esa noche, mientras caminábamos de regreso,
Mis amigos y yo discutimos lo que habíamos escuchado. Farid estaba nervioso, pero Hassan y yo estábamos decididos. «Voy a hacerlo», dije, con una convicción que incluso a mí me sorprendió. Si él pudo, nosotros también. Y así comenzó nuestra búsqueda. Dejamos atrás las comodidades de casa y nos dirigimos al desierto del Sahara. Habíamos escuchado rumores de que allí podríamos encontrar a alguien que supiera cómo contactar a un jinn. El viaje fue agotador, pero no podía detenerme. Mi ambición era más fuerte que mi miedo. Finalmente, dimos con un anciano que vivía en una choza perdida entre las dunas. Era un hombre extraño, de mirada penetrante y voz rasposa. Cuando le contamos lo que queríamos, se rió, pero no de diversión. Era una risa amarga, casi cruel. ¿Saben lo que están pidiendo?, nos dijo. Los jinns no son como los genios de las lámparas. Son espíritus antiguos y poderosos. Pueden darte todo lo que deseas, pero si fallan, ellos mismos se encargarán de destruirte. Le dijimos que estábamos dispuestos a correr el riesgo. Él nos estudió por un momento y luego asintió. Muy bien, les diré lo que necesitan, pero recuerden, una vez que comiencen, no podrán detenerse. Cada palabra de ese anciano quedó grabada en mi mente. Sabía que estaba jugando con algo más grande que yo, pero también sabía que no podía volver atrás. La ambición que me había llevado hasta ahí era demasiado fuerte. Esto no era solo un capricho, era mi destino. Si creía que llegar al desierto había sido difícil, lo que siguió me demostró que estaba apenas empezando a entender el precio de mis ambiciones. El anciano no nos facilitó las cosas. Nos miró con esa mirada que parecía atravesar el alma y dijo: «Antes de siquiera intentar contactar con un jinn, deben saber esto. Ellos no tienen piedad. Si los llaman y no cumplen con el ritual, sufrirán, y sufrirán mucho». Yo no pestañeé. Estaba decidido. «Díganos qué necesitamos. Estamos listos». El anciano sacó una lista de lo que requeríamos: aceite de cedro, dátiles frescos, frutas de primera calidad y un cordero joven que debía sacrificarse durante el ritual. También nos explicó que debíamos aprender a pronunciar perfectamente el nombre del jinn que queríamos invocar. «Un error y todo se vendrá abajo», advirtió. Mis amigos y yo nos miramos. Había una mezcla de emoción y miedo en sus rostros. Hassan fue el primero en hablar. «Yo lo haré primero. Quiero asegurarme de que esto sea real». El anciano lo miró con una leve sonrisa, como si supiera algo que nosotros no. «Muy bien, muchacho. Prepárate». Hassan se encerró con el anciano en su choza para realizar el ritual. Farid y yo nos quedamos afuera, esperando. El tiempo parecía detenerse. El viento levantaba remolinos de arena que nos golpeaban el rostro, y el silencio era tan profundo que incluso los latidos de mi corazón parecían ruidosos. Finalmente, después de un día y medio, Hassan salió. Su rostro era una mezcla de cansancio y euforia. Sus ojos brillaban con algo que no podía describir. Se acercó a nosotros y, con una sonrisa débil, dijo: «Lo logré. Él está conmigo». No hizo falta decir más. Si Hassan había conseguido contactar con un jinn, yo también lo haría. Era mi turno. Pasé las siguientes horas reuniendo los materiales necesarios y practicando la pronunciación del nombre de mi jinn, Jan. El anciano me ayudó a preparar todo. Al caer la noche, me adentré solo en el desierto, llevando conmigo las ofrendas y mis nervios. Encendí un círculo de fuego, tal como me habían indicado, y coloqué las ofrendas en el centro: frutas, dátiles, el aceite de cedro y el cordero, que sería el sacrificio. Mi voz temblaba mientras pronunciaba el nombre de Jan, una y otra vez. El viento soplaba con fuerza, como si el desierto estuviera vivo y observándome. Al principio, no pasó nada. Solo el crujir del fuego y el silbido del viento. Pero entonces, todo cambió.
El aire se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionándome contra la arena. Un calor sofocante comenzó a emanar desde el centro del círculo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, aunque el calor me envolvía por completo. Desde el horizonte, lo vi. Una figura comenzó a acercarse, caminando con calma entre las dunas. Al principio pensé que era un espejismo, pero no. Era real. Jan no era como los genios de los cuentos. Su cuerpo parecía estar hecho de fuego y aire, con tatuajes dorados que brillaban intensamente. Sus ojos, de un color ámbar profundo, me miraron fijamente, y sentí que mi alma estaba desnuda ante él. Cuando habló, su voz resonó como un trueno. «¿Por qué me has llamado?» Mis labios temblaban, pero reuní el valor para responder. «Quiero construir un imperio. Quiero riqueza, poder y un legado que dure generaciones». Jan se quedó en silencio, observándome. Luego preguntó: «¿Y qué me ofreces a cambio?» Respiré hondo. Sabía que no podía mentirle. «Te ofrezco mi lealtad, mi amistad. Siempre tendrás ofrendas de mi parte y nunca te abandonaré». Por un momento pensé que se iría, pero entonces dio un paso adelante y atravesó el círculo de fuego. Su cuerpo brillaba aún más al contacto con las llamas, y su presencia era tan abrumadora que mis rodillas casi cedieron. Se detuvo frente al cordero, y con un simple gesto drenó toda su sangre. Supe en ese instante que el pacto estaba sellado. El cansancio me venció, y caí de rodillas, sintiendo cómo mi energía se desvanecía. Cuando abrí los ojos, Jan ya no estaba. Pero algo en mi interior había cambiado. Sabía que ahora él estaba conmigo, aunque no pudiera verlo. Regresé al campamento, donde Farid me estaba esperando. Le conté lo que había pasado, pero en lugar de calmarse, lo vi más nervioso que nunca. «¿Estás seguro de que hiciste todo bien?», preguntó, con los ojos llenos de duda. «Sí», respondí, aunque en el fondo no estaba seguro de nada. Todo salió como debía. Farid decidió que también intentaría el ritual. No pude detenerlo. Sus ojos brillaban con la misma ambición que yo había sentido, pero algo en mi pecho me decía que esto no terminaría bien, y lamentablemente tenía razón. Farid comenzó su ritual esa misma noche, decidido a probar que podía lograr lo mismo que Hassan y yo. Lo vimos caminar hacia las dunas con las ofrendas en los brazos y el nombre del Jinn en los labios, pero algo no se sentía bien. Su voz no era firme, y su mirada, aunque decidida, traía consigo una sombra de duda. Pasaron las horas, y entonces lo escuchamos. Un grito ahogado que se perdió en el viento. Hassan y yo corrimos hacia donde lo habíamos dejado, pero lo que encontramos no fue al Farid que conocíamos. Estaba tirado en la arena, su cuerpo retorciéndose en espasmos. Espuma blanca salía de su boca, y sus ojos estaban en blanco, como si algo hubiera arrancado su alma. «Farid», grité, sacudiéndolo, pero no hubo respuesta. Hassan cayó de rodillas junto a mí, con el rostro lleno de terror. Al poco tiempo, llegó el anciano, caminando despacio, con esa calma que me irritaba y me asustaba al mismo tiempo. Nos miró y dijo con voz seca: «Se los advertí, un error en el nombre, y el Jinn toma lo que quiere». Farid nunca volvió a ser el mismo. Su cuerpo seguía vivo, pero su mente estaba rota. Lo llevamos de regreso a casa, donde sus padres se hicieron cargo de él. Hassan y yo prometimos cuidar de él y pagar todo lo que necesitaran, pero sabíamos que no había forma de reparar lo que había pasado. Regresé a México con Jan, y mi vida cambió. El éxito llegó rápido, demasiado rápido. Mis negocios prosperaron, las puertas se abrieron y el dinero fluía como un río interminable. Pero Jan no era solo un aliado, era una sombra que siempre estaba ahí, recordándome que mi vida ya no me pertenecía del todo. Ahora escribo esto,
no para justificar lo que hice, sino para que quien lo lea sepa la verdad. Los djinns no son cuentos de hadas. Te dan lo que quieres, pero siempre toman algo a cambio. Si alguna vez sientes la tentación de llamarlos, recuerda lo que le pasó a Farid. Y recuerda esto: no hay riqueza en el mundo que valga el precio de perder tu alma. El diario de mi abuelo terminaba con una advertencia: los djinns no son como los demonios de los cuentos. No se les puede controlar. Son como el fuego. Pueden iluminar tu vida o consumirla por completo.